Bueno, ahora nos acompaña Marcelo Bechara. Marcelo es contador público de la Universidad Nacional de Córdoba con estudio de posgrado en el IAE Argentina, en el IS de España y Babson College de Estados Unidos. Es CEO y fundador de Voltis. Es docente universitario, consejero interno de innovación, vicepresidente de la Cámara Argentina de Centros de Contacto y BPO de Argentina. Es consejero titular de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, Argentina. Él nos va a estar hablando de aprendizaje en el camino de gestionar la innovación. Bienvenido, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias a todos los participantes que hoy a la fecha y en estos momentos son más de 1.500 personas que están conectadas a la plataforma de 17 países. Muchas gracias por la presentación. Ha llegado el último día y la penúltima presentación. Qué rápido han pasado todos estos días de disertaciones, de aprendizajes compartidos, ¿no? Muy intensos realmente. Muchas gracias a todos. En estos próximos minutos quiero compartir con ustedes cuáles han sido los aprendizajes que hemos capitalizado en gestionar la innovación en distintas organizaciones en la región y en ayudarlos a compartir su gestión de la innovación. Pero no quiero, antes de los aprendizajes, referirme a cuál es el entorno que nos ha tocado transitar. Y en este sentido quiero destacar y subrayar tres características del entorno. Fíjense que este entorno se ha potenciado producto del doble impacto que nosotros hemos tenido que transitar, que ha sido un impacto, por un lado, de la cuarta revolución industrial y, por otro lado, de la pandemia que debemos todavía soportar. Pero tres cosas a detallar. En primer lugar, un mundo VICA, y ustedes observarán que he agregado un H, y ya voy a comentar por qué, cambios exponenciales y un nuevo concepto que ha aparecido, que es el concepto de la Low Touch Economy. Vamos a adentrarnos a cada uno de estos tres conceptos para definir este entorno de doble impacto que tenemos. En primer lugar, y lo que quiero es hacer un ejercicio con ustedes, es hacer un doble clic en lo que ya tenemos como caracterizado este contexto, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y a partir de esta aparición de estos dos desafíos que tenemos respecto de la cuarta revolución industrial y respecto de la pandemia, ¿no? Cómo hemos estado mucho más conectados que antes. Por eso, al mundo VICA, yo propongo hacerle un H al último, que es una hiperconexión que hoy por hoy estamos viviendo. Pero yo quisiera hacer este ejercicio con ustedes, hacer un doble clic, de forma tal de no quedarnos solamente con la caracterización del mundo VICA, sino ver el emergente que nosotros tenemos a partir de esta caracterización. Y vamos a ver qué es lo que tenemos con la volatilidad. La volatilidad, ¿no?, implica, y el emergente que hoy nosotros tenemos es la inestabilidad a partir de cómo se nos ha dado vuelta la agenda de nuestro día a día y de repente nuestras prioridades. La incertidumbre, cómo de repente a partir de la falta de predictibilidad nosotros empezamos a tener y a vivir inseguridad también respecto del día a día. La complejidad, con estas múltiples opciones que tenemos a la hora de tomar decisiones, cómo de repente esas múltiples opciones están cargadas de información, donde de repente estamos infoxicados, como se dice, o estamos llenos de información, y esto es la infodemia que nosotros hoy tenemos en este mundo complejo. La ambigüedad, que el devenir de la ambigüedad a partir de las distintas dualidades que nosotros tenemos, esto es, lo físico y lo digital, lo real y lo virtual, el teletrabajo y la oficina, por poner algunos ejemplos, hace que tengamos dualidades y que por lo tanto nos cueste definir una cosa concreta o nos cueste definir algo lineal, sino que tengamos que recurrir a esta flexibilidad que implica la dualidad. Y la hiperconexión, que esa hiperconexión tenemos un múltiple foco a partir de las distintas pantallas que nosotros tenemos a la hora de estar informados. Ahora sigamos con el ejercicio, no nos quedemos en la caracterización y tampoco en el emergente, sino que veamos
¿Cuáles son las actitudes que nosotros debemos tener para poder afrontar este mundo VICA con H? En primer lugar, fíjense cómo la volatilidad, ¿no? E imaginémonos que estamos en un barco, con las olas que se mueven, con una marea que viene y que va, con un tiempo que se predijo, pero otro tiempo que nos agarró totalmente inesperado. Entonces tenemos que agarrar fuerte el timón, tenemos que tener firmeza a la hora de gestionar, para afrontar la volatilidad con una actitud de firmeza. A la incertidumbre, el coraje. Coraje etimológicamente es hacer con el corazón. Nosotros no nos hemos preparado para poder gestionar la incertidumbre. Siempre hemos querido gestionar incertidumbre, pero hoy por hoy tenemos que adentrarnos a esta inseguridad que nos da dar un paso incierto, pero dar un paso por vez, con coraje. A la complejidad y su devenir, que es la infodemia, con determinación, de forma tal de que nosotros, frente a las opciones que tenemos, tener una decisión y ser determinados a la hora de tomar esa decisión. La ambigüedad con las dualidades que significan tener esta versatilidad para poder manejar la flexibilidad que corresponde, ¿no? Ya lo dijo Darwin en el libro El origen de las especies, 1852, no sobrevivirán los más aptos, sino los que mejor se adapten. Y la hiperconexión con el múltiple foco, que significa tener persistencia y no diluirnos en tantos focos y a partir de allí no darle un foco concreto a la gestión. Pero vamos un poco más allá. No solamente la caracterización, el emergente, la actitud, sino también la acción que nosotros debemos llevar en las empresas. Entonces, fíjense cómo, de repente, la volatilidad, afrontarla con un propósito claro. Y como dicen en Toyota, por ejemplo, los japoneses dicen, basa tus decisiones empresarias en tu propósito de largo plazo, aún a expensas de tus circunstancias de corto. Tener claro el propósito. Frente a la incertidumbre, aceptarla. Nosotros, como dije, no estamos acostumbrados a gestionarla. Aceptarla va a ser el primer paso para poder encontrar nuevas respuestas a esta realidad incierta. La complejidad con la simplicidad. Fragmentar esta situación compleja o los proyectos complejos que nosotros tengamos en tantas partes simples que nos favorezca a nosotros la gestión. Ya lo dijo Leonardo da Vinci, que la simplicidad es la máxima sofisticación. Pues bien, simplicidad para afrontar la complejidad. La ambigüedad con la agilidad, para que esa dualidad, home office o oficina, lo hagamos en forma ágil y empecemos nosotros a probar, a generar hipótesis a partir de estas dualidades para poderlas validar y ver qué es lo que más conviene. Y en la hiperconexión con el multifoco que ha emergido y la persistencia que requiere, priorizar y no estar con el diluir, ¿no? El diluirnos en tantos focos, sino generar una priorización a partir del foco que más requiere nuestra gestión en el momento que mejor lo requiera. Entonces, fíjense cómo de repente, y esta es la propuesta, de cambiar o darle, mejor dicho, al acrónimo VICA, de un mundo VICA, otro acrónimo, pero que se base en una conducta. Entonces, del mundo VICA a la conducta PASA. Es, digamos, el primer ejercicio que yo quiero proponerles a la hora de caracterizar este contexto. Luego, el concepto de la exponencialidad. Hoy estamos viviendo cambios exponenciales. Si damos un paso de 1 metro por vez, 30 pasos igual a 30 metros. Ahora, si esos mismos pasos los hacemos en forma exponencial, son 13 veces alrededor de la Tierra. Entonces, allí la pregunta es que frente a estos cambios exponenciales, ¿cómo son las soluciones que nosotros estamos brindando hacia adentro de la compañía, hacia los clientes, en el ecosistema en el cual nosotros pertenecemos? ¿Son soluciones lineales o son soluciones exponenciales? Y a partir de allí, ¿cómo son nuestros modelos mentales? ¿Son lógicos, lineales, secuenciales y predictivos o son creativos, laterales, asociativos y disruptivos? Una reflexión que les dejo para afrontar este mundo de cambios exponenciales. De repente, la tecnología es el mejor ejemplo
para cómo dar respuesta a un cambio exponencial. Y por allí, con la incorporación de tecnología, como hemos visto a lo largo de estos días en el Congreso, estamos acostumbrados a incorporar tecnologías exponenciales. Ahora la pregunta, ¿estamos acostumbrados a gestionar organizaciones exponenciales? Y por último, el concepto de low touch economy, que es un concepto nuevo que ha aparecido en la pandemia. Hay una consultora de Amberes, en Bélgica, que se llama Board of Innovation, que ha sacado este concepto de la low touch economy. Que este concepto, como lo dice, es una economía de bajo contacto, pero con la característica que sea de alta conexión a la hora de podernos nosotros expresar. Y fíjense un ejemplo. Este Congreso, nuestro Congreso, es un cabal ejemplo de la low touch economy, donde de repente el día miércoles o cuando ingresamos, para los que ingresaron luego, ¿no? De repente lo que hicimos fue ir al vestidor, probarnos el avatar, cambiarnos de ropa si queríamos, caminar, interactuar con el resto de las personas, ya sea con un llamado telefónico, ya sea con un chat, intercambiando tarjetas, es decir, cómo de repente lo hicimos todo a través de la computadora, pero generando, y ese es el objetivo, una alta conexión. ¿Y esto por qué? ¿A partir de qué? A partir de los patrones nuevos de conducta que tenemos las personas en esta nueva realidad, o en esta nueva normalidad, digo, entre signos de interrogación, es una nueva realidad, ¿sí? Entonces, a partir de allí es este concepto de la low touch economy, entonces eso requiere también algunas preguntas. ¿Cómo está siendo el diseño de nuestra experiencia del cliente en esta nueva economía de bajo contacto pero de alta conexión? ¿Cómo es el viaje del cliente, el Customer Journey que nosotros hemos diseñado? Lo debemos reformular. ¿Cómo es el mapa de empatía de ese cliente? ¿Qué piensa, qué siente, qué dice? Ahora, no antes, sino ahora, ¿verdad? Y eso requiere estar presente en todos los ciclos de vida, de relacionamiento con el cliente, de forma tal de que no solamente en la captación del cliente, sino también en el servicio, en la maximización, en la fidelización, en la retención y en la reactivación, empezar a preguntarnos cómo va a ser esa experiencia del cliente a partir de la low touch economy. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos frente a estos desafíos de múltiples impactos caracterizados por el mundo VICA con H, por los cambios exponenciales y por la low touch economy? Y allí la respuesta es con la innovación. Y fíjense cómo de repente poder desarrollar la innovación a partir de este círculo virtuoso que tiene que ver con un liderazgo consciente, con un liderazgo transformador, que a partir de la definición de lineamientos estratégicos claros nos permite innovar. Fíjense que hoy la innovación está como si estuviera la calidad hace 15 años atrás, pero ya es un campo de estudio con conceptos, metodologías y herramientas. Y cómo a partir de los últimos años la innovación fue complementada, primero con tecnología, luego con un modelo de negocios, luego con la cadena de valor, luego con el marketing, luego con la innovación abierta y hoy estamos arribando al concepto de cultura de innovación. Por eso fíjense cuál es el artefacto que engloba, ¿no? El corazón que engloba a este círculo es justamente las personas. Entonces somos las personas las que hacemos que a partir de la innovación se gestione con una cultura de innovación. Una cultura de innovación cuyo centro esté en las personas, que nos permita a nosotros la innovación, que sea a partir de las personas, que sea una catalizadora de la innovación y que no sea una inhibidora. Por eso nosotros decimos que la cultura de innovación puede ser el gran catalizador o el gran inhibidor de la innovación. Y definimos que no hay innovación sostenible sin cultura de innovación. A esto me voy a referir un poco más adelante con un mayor nivel de detalles. Fíjense cuáles son las características de una cultura de innovación fuerte. En primer lugar, que haya que esa cultura de innovación es una cultura emprendedora,
que permite identificar a los intraemprendedores de la empresa, que permite identificar a los talentos que nosotros tenemos internamente en las empresas, de forma tal de poder desarrollar a los intraemprendedores. Luego es una cultura, como yo dije, centrada en las personas. Cuando hablemos de innovación, no nos olvidemos de las personas que somos en el centro y somos los motores de la innovación. Es una cultura que también está caracterizada con orientación a la acción. Si hay un verbo con el cual me siento identificado a la hora de innovar, es hacer, es probar, es experimentar, es fallar en entornos seguros y con bajo riesgo, pero es el hacer, orientar a la acción, prototipando, testeando, como ya Philippe Delespes esta mañana manifestó. Por otro lado, una característica, una cultura de innovación tiene un impacto en la experiencia, no solamente en la experiencia del cliente. Y allí, permítanme generar y formular esta hipótesis. La innovación es la madre de la experiencia, porque a partir de un hacer diferente podemos nosotros generar un impacto, una buena experiencia con el cliente. Y fíjense que si voy un paso más allá, la innovación nos permite generar una buena experiencia y la buena experiencia nos permite generar una buena colaboración. Por eso el impacto en la experiencia y además el impacto en el sistema al cual nosotros pertenecemos, en el entorno en el cual nosotros estamos. Por otro lado, esa cultura de innovación nos permite un aprendizaje continuo. Y respecto del aprendizaje, no solamente tiene que ser continuo, sino debe ser en forma colectiva, para que a partir del aprendizaje colectivo se eleven las inteligencias de los equipos, de forma tal de que para innovar esté permitido equivocarse. Y como decía antes, que innovar nos permita fallar, no nos permita fracasar. Fracasar es cuando no generamos un aprendizaje a partir de las fallas que hemos tenido. Dicho nuevamente, en entornos controlados, de bajo riesgo, aprendiendo rápido, barato y reformulando rápido nuestras hipótesis. Luego, que sea una cultura ágil y adaptativa. Ya se habló mucho durante este congreso de la importancia que tiene la agilidad y la adaptación, como yo decía, que nos permite tener esa flexibilidad. Sobrevivirán solo los innovadores que se adapten. Y una gestión colaborativa, que la innovación no es un deporte individual, sino que es un deporte en equipo y que nos permite a su vez activar el pensamiento creativo de los colaboradores que integramos la empresa. Estas son las principales características de una cultura innovadora. Ahora bien, ¿cómo evolucionar esa cultura innovadora? Y nosotros, desde Innovis, que es el spin-off de Evoltis, cuya misión es promover la cultura de innovación, hemos diseñado una metodología que consiste en 7 pasos para poder hacer que la cultura de innovación aplique para generar un enfoque metodológico que nos permita un proceso permanente con implementaciones generalizadas. Fíjense que la innovación, si tengo que compartir un concepto, es crear nuevas ideas que agreguen valor, ¿no? Antes, el concepto de innovación en la versión 1.0 era que la innovación era el fin que buscaba la empresa. Hoy, en esta versión 2.0 y a partir de un enfoque metodológico, es que la innovación está en el centro y que puede aplicar la innovación en los commodities, en la tecnología, en relaciones humanas, en marketing, en logística, en administración, en cualquiera de los procesos claves que nosotros tenemos en la empresa. Por eso fíjense que este enfoque metodológico que nos permite una implementación generalizada consta de 7 pasos. En primer lugar, la concientización. La concientización tiene que ver con cómo, a partir de generar conciencia de la importancia que tiene la innovación, del concepto de qué es innovar, por qué innovar, para qué innovar y por dónde empezar a innovar y cuál es el camino crítico hacia la innovación, ¿no? Lo podamos hacer con la dirección, con los gerentes, con los líderes de la empresa, con los influenciadores que nosotros tengamos, de forma tal que empecemos metodológicamente a derramar conciencia en toda la organización
respecto de la innovación. La segunda fase, que tiene que ver con medir, y si bien ya me voy a referir más adelante a este tema puntual, ¿no? La medición, el diagnóstico de una cultura de innovación nos permite a nosotros identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades de mejora, qué es lo que dice nuestra gente, qué es lo que dicen nuestros colaboradores respecto de lo que hacemos bien y que podríamos hacer mejor a la hora de innovar. Pero tener la posibilidad de poder identificar fortalezas organizacionales en las cuales podamos nosotros apalancar los proyectos de innovación es clave. Y digo, ¿por qué es clave? Porque muchas veces nos hemos encontrado con empresas que por una cuestión de desconocimiento y claramente en forma inconsciente apalancaban sus proyectos de innovación en sus oportunidades de mejora. ¿Y esto qué implicaba? Implicaba ralentización de los proyectos, implicaba un mayor costo del presupuestado y muchas veces implicaba frustración. ¿Sí? Y por otro lado, la identificación de las fortalezas y las oportunidades de mejora es un excelente dato para en la dirección de relaciones humanas, la gerencia de recursos humanos, de forma tal que nos des pistas en donde nosotros podemos poner la inversión en la formación para promover la cultura. Nos hemos encontrado muchas veces que han habido una sobreinversión en minimizar las oportunidades de mejora, las debilidades organizacionales y una subinversión en potenciar las fortalezas. Hoy, al identificar las fortalezas, debemos hacernos fuertes ahí y pasar luego, sí, claramente, a poder gestionar nuestras oportunidades de mejora. En otras palabras, es elevar el techo de nuestras posibilidades y subir el piso de nuestras competencias. La tercera fase tiene que ver con la activación, esto es la conformación de un equipo interdisciplinario que sea catalizador de la innovación, que sea el puente entre la alta dirección y el resto de la compañía. La cuarta fase tiene que ver con la ideación, esto es activar el pensamiento creativo a partir de los desafíos que nosotros tenemos, para luego a esas ideas transformarlas en proyectos concretos y así arribar a la quinta fase, que es la aceleración, con células, con squads, con tribus, con lo que nosotros, el nombre que querramos darle, a partir del agilismo que practiquemos. Todo eso embebido con una sistematización, que esto es incorporar tecnología para poder gestionar la innovación y así nosotros incorporar en nuestro sistema operativo la posibilidad de también incorporar tecnología para la innovación, para luego la evolución, que la evolución es un permanente. Nosotros no decimos que la innovación se consolida, sino que permanentemente la innovación evoluciona. Por eso, fíjense, concientización, medición, activación, ideación, aceleración, sistematización y evolución es la metodología de 7 pasos que nosotros hemos diseñado a los fines de poder expandir la cultura de innovación con una aplicación práctica y con un enfoque metodológico que nos permita una implementación generalizada de la innovación. ¿Qué datos quiero compartir? Nosotros allí por septiembre presentamos en la Argentina y hoy lo estamos haciendo en forma expandida el índice de cultura de innovación de Argentina y de Paraguay. Basado este índice de cultura de innovación en justamente poder medir entre el 1 y el 5 en qué propensión nosotros tenemos a innovar. Y esto lo hacemos con nuestros partners de Innoquation, que es una herramienta que fue diseñada en Babson College, en Boston, en Estados Unidos, a partir de una investigación sobre más de 1000 casos, identificando 54 elementos claves que las empresas tienen para innovar. Esta herramienta, World Class, que tiene un fuerte basamento económico, académico, digo, que tiene un alto rigor científico y que por otro lado nos permite hacer bench con organizaciones y con países, con alrededor de hoy 27 países, con más de 400 organizaciones y donde han pasado, y fíjense el alto rigor científico, han pasado más de 65.000 colaboradores que han diagnosticado su cultura de innovación.
Entonces, fíjense cómo, de repente, y lo que hoy quiero presentarles son los datos y algunos hallazgos en 41 organizaciones entre Argentina y Paraguay que pertenecen más de 21.000 colaboradores y que han participado de esta encuesta más de 5.000 colaboradores, con lo cual ratifico ese alto rigor científico de la encuesta. ¿Qué es lo que hemos identificado? Fíjense, aquí está el corazón de la herramienta, donde están los 54 elementos claves del mundo racional basados en recursos, en procesos, en resultados, y del mundo emocional, con valores, con conductas y con clima para poder innovar. Nosotros decimos que la cultura de innovación centrada en las personas y que es catalizadora de la innovación es justamente la conjunción de recursos y procesos para innovar que, sumados a valores y conductas, nos permite generar un clima organizacional adecuado para obtener así resultados innovadores. Veamos cuáles son algunos de los hallazgos. Yo voy a compartir por una cuestión de tiempo 5 fortalezas organizacionales que hemos detectado y 5 oportunidades de mejora. Veamos las fortalezas organizacionales. Fíjense, lo primero que hemos detectado, en promedio, en nuestras empresas hemos detectado que existe una alta propensión a explorar nuevos productos y servicios, a explorar nuevas oportunidades. También la curiosidad, donde la curiosidad lo que implica es poder preguntar, ¿no? No solamente digo el hablar, el proponer, sino también el indagar respecto de nuevas oportunidades que tenga la empresa. Reconocemos que hay talento interno a los fines de gestionar la innovación, que el liderazgo de las empresas está caracterizado por impulsores que promueven la innovación a nivel organizacional y, como quinto elemento, que tenemos la capacidad que a partir de proyectos innovadores tenemos la capacidad de impactar en los resultados de la compañía. Exploración, curiosidad, talento, impulsores y capacidad de impactar en resultados son las principales 5 fortalezas organizacionales que hemos detectado. También hay oportunidades de mejora. Y fíjense cuáles son. Expertos. Las empresas en promedio y en general manifiestan que hay carencia de expertos que las ayuden a no solamente a hablar de innovación, sino a hacer innovación. Donde de repente nos falta tiempo en general, y allí esto viene a ratificar un estudio que nosotros hicimos hace un poco más de un año atrás entre CEOs de compañías a nivel nacional en Argentina, donde lo que detectamos fue que a la pregunta ¿cuánto tiempo le dedicas a la innovación? Fue muy difícil responderla, ¿no? Es decir, claramente hay una falta de tiempo. Espacio, pretendemos de repente por allí innovar en una sala de directorio con traje y corbata. Tenemos que tener espacios más disruptivos que favorezcan la circulación de nuevas ideas. La iniciativa, se reconoce que no todos en la empresa tienen la iniciativa para poder innovar. Pero fíjense, ¿no? Cómo de repente impulsores del liderazgo, pero que no todos tienen la iniciativa para innovar. Y por último, entrenamiento. Y en este sentido les comparto un dato. Solamente el 19% de las personas encuestadas manifestaron haber recibido en alguna oportunidad alguna formación relacionada con la innovación. Fortalezas y oportunidades de mejora. La pregunta es, ¿nos sentimos identificados con estos atributos? ¿Cómo creemos que podrá medir nuestra empresa en este sentido? Y fíjense, yo les hablaba hace unos minutos atrás de el alto basamento académico que tiene la herramienta. ¿Y qué hemos hecho? Lo que hemos hecho fue cruzar el índice de cultura de innovación de InnoQuotient, diseñado en Babson College por un investigador, por un docente de innovación y estrategia que se llama Jay Rao, ¿no? Con una escalera de madurez de la innovación que fue diseñada en el IESE, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, en España, a partir de otro docente, investigador también de innovación y estrategia que se llama Joaquín Vilá.
¿sí? Lo que hemos hecho fue cruzar el índice de Innoquotient con la escalera de madurez de la innovación del IESE. Y fíjense, distintos peldaños, ¿no? Empezando por una innovación inexistente, casual, ocasional, buscada, y así hasta llegar a una innovación excelente. Y fíjense, si tomamos de las empresas que diagnosticaron su cultura de innovación entre Argentina y Paraguay, el menor índice nos da entre 1 y 5, la propensión para innovar nos da 2.46 y el mayor nos da 4.07. El promedio que nos da de las 41 empresas y de los más de 5.000 personas que diagnosticaron es 3.27. Con lo cual digo, como en matemática la ley de los promedios engaña, lo interesante de esto es ver cada uno de los 54 elementos, cómo están calificados, valorados en cada uno de los peldaños de la escalera de innovación, de forma tal de poder identificar dónde de repente tenemos elementos que califican en forma excelente y dónde de repente tenemos elementos que califican en forma inexistente. Lo interesante de esto son dos cosas. En primer lugar, que da un promedio. Fíjense, las empresas nuestras estamos todas en voluntad innovadora. Y lo segundo es que esto no es ni bien ni mal, ni bueno ni malo. Esto es un punto de partida que tenemos a la hora de poder generar superación para la innovación. Siempre es bueno saber desde dónde partimos y generar un autoconocimiento respecto de nuestras fortalezas para poder innovar. Ahora bien, fíjense cómo, a partir de allí, quiero compartir 10 aprendizajes concretos que hemos nosotros capitalizado a partir de gestionar la cultura de innovación con organizaciones en la región. En primer lugar, cultura. Ya lo dijimos, la cultura es lo que nos permite a nosotros hablar una lengua franca, un mismo idioma, el saber qué es innovación, por qué y para qué, por dónde empezar a innovar. Esto es la cultura, esto es centrada en las personas. Y fíjense que en este sentido, volvemos a repetir, ¿no? Que no hay innovación sostenible si no hay cultura de innovación y cómo la cultura de innovación es la gran catalizadora o la gran inhibidora de la innovación. Y acá algo muy importante. Hoy no estamos exentos a que nos copien nuestros productos, nuestros servicios. Nos podrán copiar nuestros productos, nos podrán copiar nuestros servicios, pero no nos van a copiar nuestra cultura de innovación. Por eso la importancia de generar una cultura de innovación, y para generarla empieza por un pensar diferente para ser diferente y hacer diferente para ser diferente. El pensar, el hacer y el ser que nos permite ese ser, pensar diferente y hacer diferente, y así este círculo virtuoso entre el pensar, el hacer y el ser. Lo segundo, el segundo aprendizaje tiene que ver con el liderazgo. Este liderazgo, ¿no?, es donde impulsa, a partir de un liderazgo, se impulsa el compromiso de poder gestionar la innovación. Son los líderes los que, a partir de su compromiso, impulsan la innovación. ¿Qué características? El líder que enciende el entusiasmo por innovar, el líder apasionado por innovar y que contagia, el líder que está en servicio, que está al ejemplo y gestiona con el ejemplo, el que toma la iniciativa, el líder que inspira. Esos son el tipo de liderazgo que hemos hallado. El líder que gestiona no solamente su metro cuadrado a partir de microscopiar su gestión, sino también el entorno, que gestiona en 3D, periscopiando qué es lo que pasa en el entorno, qué es lo que pasa en el mundo. Un líder con cultura de dar feedback, pero también de dar feed forward, de hacer balance en lo que ha ocurrido, pero también de calibrar expectativas de lo que queremos que ocurra, ¿sí? Y por último, un líder que sea humilde, que a partir de la iniciativa, ¿no?, se involucre en forma humilde, destacando que la humildad es una de las claves para la transformación. Y fíjense que si tuviese que hacer un degradé de distintas etapas en las cuales hemos visto evolucionar ese liderazgo, diría 4. En primer lugar, un líder que ha estado informado de lo que es la innovación. Luego,
de la información pasó a estar interesado. Luego del interés pasó a estar involucrado y luego pasó a estar comprometido. Por eso fíjense que si nosotros hacemos una matriz de dispersión midiendo en el eje de las Y, las ordenadas, y en el eje de las X, las abscisas, y hacemos una matriz de dispersión donde medimos el interés en uno de los ejes y el compromiso en otro de los ejes, vemos cómo ha evolucionado tanto el interés como el compromiso por la innovación. Eso es un liderazgo que propicia la cultura. Luego, el modelo de gestión. Y fíjense que aquí hacer dos distinciones, ¿no? Por un lado, una distinción que tiene que ver con la táctica y con la estrategia. Cómo de repente estrategias que son rígidas se han transformado a partir del contexto que estamos viviendo en tácticas flexibles, dinámicas y validadas periódicamente. Y donde básicamente estas tácticas respondan a 4 focos y a 4 preguntas. Primero, ¿qué problemas quiero solucionar? Segundo, ¿qué oportunidades quiero aprovechar? Tercero, ¿qué procesos quiero mejorar? Y cuarto, ¿qué riesgos queremos evitar? Por eso, esto nos ayuda a nosotros a enfocarnos y a tomar decisiones de innovación. Al estar enfocados, tomamos decisiones basadas en datos que nos permiten facilitar esa gestión de la innovación. Y luego preguntarnos, en términos de nuestra agenda, ¿cómo está nuestra agenda? Donde seguramente al revisarla y a reformular nuestras prioridades con foco en la innovación, deberemos empezar a hacer más algunas cosas, menos otras, y seguramente deberemos empezar a hacer y dejar de hacer algunas otras cosas. Hacer más, hacer menos, empezar a hacer y dejar de hacer. Eso por un lado. Pero también ese modelo de gestión basado en un modelo de operación que sea sinónimo de agilismo. Es el agilismo el que nos permite a nosotros acelerar los proyectos de innovación en las empresas. Luego, las nuevas competencias. Y fíjense claramente, lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar hacia donde nosotros queremos ir. Las fórmulas con las cuales nos han dado éxito en el presente, ¿no?, seguramente nos condicionarán al éxito del futuro. Por esto de que lo que estamos nosotros cosechando hoy es lo que sembramos ayer. La pregunta que debemos hacernos hoy, ¿qué queremos sembrar hoy para cosechar mañana? Y en este sentido debemos identificar nuevas competencias. Y ya lo dijo Alvin Toffler, que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y en este sentido, yo quiero compartir 2 metacompetencias. Durante los días del Congreso se habló mucho de las competencias y muy bien. Yo me quiero quedar con 2 metacompetencias. Primero, la flexibilidad cognitiva, que es justamente poder identificar qué cosas debemos soltar, aferrar con fuerza, soltar con suavidad, conocimientos del pasado, y por otro lado, tener la posibilidad de poder nosotros aprender cosas nuevas. Y luego, por eso a partir de allí hacer no solamente la flexibilidad cognitiva, sino también la resiliencia, que tiene que ver con aceptar lo que nos pasa, con brindar nuevos conocimientos y aprendizajes para luego usar todo el ingenio para que con menos nosotros podamos hacer más. Luego un diseño organizacional con un brazo explorador, ¿no?, con foco en la innovación, y un brazo en la operación con foco en la optimización. Y fíjense cómo, cuando hay una baja exploración y operación, somos una empresa conservadora. Una alta exploración, una baja operación, somos una empresa aventurera. Una empresa minera cuando tenemos una alta propensión a la operación y baja exploración, y el objetivo es tener una empresa ambidiestra que gestione ambos brazos, la economía de la eficiencia y la economía de la diferencia. Por otro lado, la estructura jerárquica. Para innovar no hay jerarquías, y cómo de repente el poder hacer que circule la conversación entre todos los miembros de un equipo es vital a la hora de poder hacer que cada uno aporte el valor. Luego, un equipo interdisciplinario que sea catalizador de la innovación, donde se valore la diversidad,
donde se permita la exploración, donde se potencie la experiencia del usuario y se generen hipótesis en forma ágil, para luego hacer que hayan competencias conversacionales donde el lenguaje puede ser restrictivo o puede ser generativo de la innovación. Fíjense cómo el lenguaje es acción y la acción genera ser. Y en este sentido, la palanca de la acción es la emoción. No solamente el lenguaje, sino también comunicarnos a partir de las emociones. La confianza que permite la vulnerabilidad, esto es, la asunción de un riesgo emocional frente a un equipo, ¿no? Y la empatía son emociones claves que nosotros hoy por hoy debemos desplegar a la hora de innovar. Confianza, vulnerabilidad, empatía. Y fíjense esta foto, donde no estoy compartiendo conversaciones en forma presencial. Estos son parte de los colaboradores de equipos nuestros, ¿no? Donde nos toca hoy por hoy, en esta economía de bajo contacto pero de alta conexión, el gran desafío de podernos comunicar y ser competentes conversacionalmente hablando. Y luego, por último, el propósito. Fíjense cómo la definición de un propósito y la distinción de un propósito es muy importante. ¿Qué huella nosotros queremos dejar? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo queremos ser recordados cuando todo esto pase? Es muy importante. Fíjense que en este sentido hay algunos propósitos que inspiran. El de Sony, inspiramos tu curiosidad. Sin embargo, es una empresa de tecnología. El de Panasonic, un mejor mundo, una mejor vida. Y así. El de Tarjeta Naranja, para poner un caso, una empresa de aquí de Córdoba. Facilitamos con alegría el compromiso en la vida de las personas. O el de Voltis, por proponer uno, es contribuimos a un mundo mejor a partir de interacciones positivas entre las personas. Cómo de repente el propósito tiene que ser lo primero que nosotros generemos. Y fíjense, esto nos lleva a enfocarnos a poder preguntarnos cuál es el problema o cuáles son los desafíos que queremos solucionar antes de arribarnos a una solución. Para cerrar, 4 conceptos que quisiera dejarles. En primer lugar, que no hay innovación sostenible sin cultura de innovación. La innovación está en el centro, la innovación está en las personas. El nombre del juego es co-crear, practicar, practicar, practicar. Luego, que la innovación es un proceso colectivo y evolutivo, la innovación es un deporte que practicamos en equipo. Y por último, que la transformación comienza por las personas. Hasta acá mi presentación y abierto, por supuesto, Raquel, a preguntas en caso que hayan habido algunas preguntas de ya. Muchísimas gracias por todo. Pero quisiera hacerte una pregunta que va un poco de la mano con esta situación del COVID. Si se puede, a través de esta situación de pandemia, gestionar la innovación. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Desde ya es un deber hacerlo. Y fíjense, yo creo que la innovación ha surgido por los poros a partir de la pandemia. En el caso de todas las empresas, de repente, como de un día a la noche tuvimos que salir a teletrabajar, a llevar a todos los colaboradores de la empresa a sus hogares a trabajar. Fíjense cómo eso, que es algo físico, trasladar computadoras, pero cómo hemos innovado también a partir de nuestros cambios de hábitos, de nuestras actitudes diferentes. Tuvimos que salir a innovar. Habitualmente las empresas hemos pasado, diría yo, por 3 grandes momentos. Dar una respuesta inmediata innovando, estabilizar el negocio, pero ya redescubriendo nuevas capacidades para luego poder reinventarnos. Fíjate que en cada una de estas etapas, ya sea una etapa de la sobrevivencia, la etapa del descubrimiento y la etapa de la reinvención, hemos podido innovar. Y en este sentido yo sé que la innovación de repente puede llevarnos a territorios que no hemos practicado, y donde de repente esta incertidumbre nos lleva, que más allá de ver el futuro, nos lleva a hacer el futuro.
Y ahí les quiero dejar una frase. Si tenemos miedo a innovar, probemos el riesgo de no hacerlo. Con lo cual, a partir de allí, digo, es un deber ser el tema de la innovación. No sé, Raquel, si hay alguna otra pregunta, con gusto la respondo. Y Marcelo, ¿cómo convencer a un CEO que tiene que innovar en estos tiempos? Yo ahí la respuesta que daría sería desde dos lugares. En primer lugar, no creo que un CEO hoy deba ser convencido de innovar. Con solo ver a su alrededor las cosas que están ocurriendo y cómo todos los procesos claves del negocio están cambiando, cómo ha cambiado el modelo de gestión, el modelo de operación, cómo ha cambiado el modelo de negocio, cómo ha cambiado el patrón de conducta de sus colaboradores, cómo ha cambiado el perfil de ese cliente, ¿no? Yo no creo que deba ser convencido. Pero dicho esto, digo, aún así, si lo debemos convencer, yo creo que la mejor forma es convencerlo con datos concretos. Cuando hablo de periscopiar, es ver qué es lo que pasa alrededor, ver cómo de repente podemos facilitar la innovación. Y habitualmente aquí quiero hacer una distinción entre la innovación radical, que es la mejora continua, que llamémosle que es la innovación para optimizar cosas existentes, ¿no? Por un lado, y por otro lado, la innovación, esa es la innovación incremental, y por otro lado hay la innovación radical, que es dejar obsoleto lo que veníamos haciendo. Entonces, muchas veces, por una cuestión de desconocimiento, cuando hablamos de innovación, pensamos en la innovación radical. Pensamos a ver cómo podemos ser los Steve Jobs, los Walt Disney o cualesquiera de los innovadores que hoy por hoy están en vigencia, ¿no? Pero sin embargo, lo que tenemos que hacer hoy por hoy es optimizar primero en forma incremental para luego generar una innovación radical. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ahora nos preparamos para recibirle al doctor Facundo Manes. Facundo Manes es uno de los neurólogos más respetados del mundo, fundador y presidente del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO. Es neurólogo y neurocientífico argentino que ha decidido gran parte de su trayectoria a descifrar los secretos del cerebro, actividad que sigue desarrollando como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y es presidente honorario de la Fundación INECO para la investigación en neurociencia. Es profesor de neurociencias cognitivas, presidente electo de la Internacional Frontotemporal Dementia Scioti y consultor de Cognition and Brain Science Unit del Medical Research Council de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Nos estará hablando de liderazgo, innovación y creatividad, perspectivas de la neurociencia. Bienvenido, Facundo. Hola Raquel, gracias por la introducción y por la invitación. Gracias a Marcelo también de Customer Experience. Muy contento de estar con ustedes reflexionando sobre lo que nos pasa, sobre el día después, que ya empezó, ya estamos viviendo el día después. Felicitaciones por el simposio, por el congreso. Esta pandemia es, por supuesto, una crisis de
de salud pública, pero también es una crisis económica, una crisis social, es un golpe al orden internacional, una crisis política, ideológica, moral. Y todo esto tiene un gran impacto en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, tanto a nivel individual como comunitario. El esfuerzo sostenido por regular nuestras conductas dentro de un rasgo displacentero alcanza más tarde o temprano una fase de agotamiento. Hace meses que nosotros estamos haciendo cosas que no hacíamos y no hacemos cosas que hacíamos. Y todo esto nos lleva a gastar o a usar recursos mentales que nos agotan. Lo que estamos viviendo está poniendo a prueba nuestras capacidades de autorregulación. No hacer las cosas, repito porque es muy importante, no hacer las cosas que hacemos siempre y hacer aquellas que habitualmente no hacemos requieren de un gran esfuerzo cognitivo y produce todo esto una fatiga mental muy importante. Y del mismo modo que la fatiga mental, la incertidumbre sobre el futuro se ha convertido en un factor clave. El esfuerzo y las energías mentales por negar o afrontar la incertidumbre consume mucho de nuestros recursos cognitivos y nos provoca ansiedad y agotamiento. El alargamiento de la pandemia, la imposibilidad de predecir cuándo terminará, junto con los resultados inciertos en el origen de la enfermedad, si hay otra zoonosis. Los coronavirus son zoonóticos que se transmiten de animales a humanos, habrá otra zoonosis en el futuro. También los resultados inciertos en el orden de la salud, el impacto económico, todo esto aumenta nuestros síntomas de estrés, de ansiedad, de depresión, de insomnio, frustración, irritabilidad. En síntesis, aumenta nuestro desgaste cognitivo emocional. La reacción de estrés forma parte esencial de nuestro sistema adaptativo frente a las adversidades. En ciertas ocasiones, la respuesta de estrés puede excederse o perpetuarse, volviéndose en contra nuestra. Y el estrés crónico muchas veces puede llevar a ansiedad y depresión. ¿Qué sugerencias podemos darles para estar mejor? Porque vamos a hablar de el trabajo en equipo, la inteligencia colectiva, pero para todo esto tenemos que estar bien. ¿Y qué sugerencias, qué recomendaciones podemos darles desde la ciencia para que el impacto en la salud mental de todo lo que estamos viviendo sea lo menor posible? El cuidado de nuestro bienestar supone repensar cómo enfrentamos este escenario novedoso para fortalecer nuestra resiliencia en el largo plazo. Y un mensaje muy importante que quiero decirles hoy es que en gran parte el bienestar, nuestro bienestar se construye. Y en este sentido es que podemos desde la ciencia formular estas recomendaciones para afrontar este momento lo mejor posible. Tenemos que saber que experimentar y aceptar emociones negativas es parte de nuestra salud mental. Significa que estamos conectados con lo que está pasando. Reconocer la complejidad de la vida puede ser un camino especialmente fructífero para el bienestar psicológico. Reorganizar una rutina diaria que sea sostenible en el tiempo es muy importante. En tiempos de incertidumbres, tener ciertas rutinas nos da más previsibilidad. En los primeros momentos de la pandemia nos acomodamos como pudimos, pero ahora es necesario pensar en una forma de vida que pueda durar, porque vamos a tener que convivir muchos meses más con el virus. Recién vamos a mirar para atrás la pandemia, ojalá que me equivoque, pero todo indica que mientras se apruebe la vacuna, se
distribuya entre los países, se produzca masivamente, se distribuya entre los países, se alcance el 70% de la inmunización de las sociedades. Vamos a consumir el 21. Así que recién vamos a mirar para atrás esto en el 22. Y en los primeros momentos de la pandemia nos acomodamos como pudimos, pero ahora es necesario pensar cómo vamos a convivir con el virus. Es muy importante para eso tener ciertas rutinas que favorece la estabilidad del ánimo. También invertir en el sueño. Debemos dormir 7 u 8 horas. El sueño es salud, el sueño mejora el ánimo, mejora el sistema inmune, impacta en el sistema hormonal, en la memoria. Tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero seguir conectados con los seres queridos por la tecnología. Somos seres sociales y necesitamos a alguien con quien hablar, con quien expresar los sentimientos. Hablar con las personas que confiamos nos hace muy bien. Mantener las redes sociales con la tecnología puede fomentar un sentido de normalidad y proporcionar salidas valiosas para compartir sentimientos, aliviar el estrés y la ansiedad. Salir al aire libre, con los recaudos sanitarios necesarios, también puede mitigar el efecto de la soledad, porque nosotros necesitamos tener vínculos humanos y el virus agarró lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de vincularnos, y lo usó en nuestra contra. Por eso tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente con la tecnología. El cuidado de nuestra salud física es fundamental. Hay que hacer ejercicio físico. El ejercicio físico refuerza el pensamiento creativo, mejora el ánimo, es un buen ansiolítico natural, es un buen antidepresivo natural. La alimentación saludable siempre es importante, pero aún más ahora. También una buena hidratación. El manejo del estrés sostenido es un gran desafío. Debemos regular la exposición a las noticias del COVID para evitar la sobreinformación, la desinformación, la ansiedad y la sensación de que nos vamos a enfermar más gravemente de lo que las probabilidades reales nos dicen de enfermarnos gravemente. También debemos atender a nuestro estado cognitivo y acomodar nuestras exigencias y demandas del entorno a las posibilidades reales. Ante la presión de tareas pendientes, es clave focalizar en problemas concretos que podamos solucionar. Y es un momento muy importante para empezar o seguir, pero si no lo hicimos hasta ahora, empezar a saborear las cosas ordinarias de la vida, las pequeñas cosas. E intentar hacer actividades que generen placer, bailar, pintar, cantar. Todo esto genera flow. Es un estado placentero donde la noción del tiempo y del espacio, incluso la noción de uno mismo disminuye. Y esto baja la ansiedad y la alerta. Para que exista este flow, debe haber un desafío objetivo que no sea muy grande porque nos abrumaría, ni muy chico porque nos quitaría motivación. Escuchar música, leer un libro, incluso unos minutos de silencio pueden ayudar a calmar la mente y reducir la ansiedad. En este contexto es difícil pensar el futuro. La incertidumbre es enorme y muchos vaticinios pueden resultar aciagos. Hay muchas cosas de nuestro contexto que no podemos controlar, que no dependen de nosotros. Y en estos momentos las actitudes como esta, cooperativas, de este congreso, prosociales, pueden ayudar a corrernos del pesimismo imperante. Apoyar y apoyarnos en los otros, en quienes confiamos, es muy importante. Y si es necesario, si el estrés crónico, la angustia, la ansiedad, la fatiga mental está afectando su esfera de trabajo, familiar o social, hay que pedir ayuda. Pero a través del cultivo de este bienestar, de construir el bienestar personal, el afrontamiento positivo del estrés, podemos desarrollar resiliencia, que es la capacidad que poseemos los seres humanos para adaptarnos de manera positiva y exitosa al estrés, a un trauma o a la adversidad, y así incluso salir fortalecidos del desafío que nos toca asumir.
Hacer algo por los demás, ayudar al otro también, nos da una sensación de propósito y de control que hace bien al que ayudamos, pero también nos ayuda a nosotros. Quiero reforzar este concepto que, más allá del dolor y sufrimiento que estamos atravesando, una adaptación positiva es posible. En situaciones graves y críticas, muchas personas y también muchas sociedades desarrollan resiliencia, que, como les conté, es esa cualidad que nos da la fortaleza psicológica para lidiar con las dificultades. La gente que es más resiliente logra encontrar la forma de cambiar el rumbo, de sanar emocionalmente y seguir avanzando hacia los objetivos. Y una vez superado el shock inicial y el dolor de una situación de alto impacto emocional, muchas personas vamos a empezar a sentir nuevos propósitos en nuestra vida, nuevas fuerzas, nuevas confianzas internas, mayor apreciación de los vínculos y relaciones personales. Además, es muy posible que más allá del dolor y sufrimiento que estamos atravesando y que vamos a atravesar en los próximos meses, es muy frecuente, porque se ha estudiado en tragedias previas, en crisis, en guerras, que nos volvamos más altruistas y compasivos. Y el bienestar de los demás cobra más valor que el propio éxito individual o el estatus personal. Todo esto se llama resiliencia. Los seres humanos somos seres adaptativos y fuimos concebidos para afrontar situaciones de crisis. Y a nivel comunidad puede surgir un sentido de propósito y de cooperación que conduzca a un nivel muy alto de integración, incluso más alto del que teníamos. Es como si empezamos a entender que en vez de existir como individuos aislados, nos tenemos que fusionar en un todo, y nos volvemos más conscientes de que nuestra supervivencia está indefectiblemente ligada a la supervivencia de los demás. Pero todo esto no sucede de manera lineal. Es también verdad que las crisis pueden tener un efecto contrario, conducir a un estrés intenso, sostenido en el tiempo, en que los lazos sociales desaparecen, las personas nos volvemos más egoístas, individualistas, aumenta la discriminación. Por eso es importante trabajar estos temas, hablar de estos temas. Pero de esto salimos con inteligencia colectiva. La ciencia ha estudiado la inteligencia colectiva y hay 3 factores que predicen el éxito de un equipo o de una inteligencia colectiva. Primero, es importante decir que el aumento, o sea, la suma de las inteligencias individuales no alcanzan a la inteligencia colectiva si el grupo funciona bien. Dicho con otras palabras, la inteligencia colectiva, cuando un grupo funciona bien, es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Y hay 3 factores que predicen el éxito de un equipo, de un grupo. Primero, que haya grandes niveles de empatía en los miembros del grupo. Segundo, que además del liderazgo haya otras voces dominantes. Y tercero, la diversidad de género en los equipos. Las claves para el futuro, para adaptarnos a este contexto de cambio, son resiliencia, empatía, colaboración, inteligencia colectiva y un sentido de propósito. Esto que nos está pasando también es una oportunidad para desacelerar, para volvernos más creativos. Todos los seres humanos tenemos el potencial creativo. Pero en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Se necesitan ciertos procesos para que aumenten las chances de que surja algo creativo, entendiendo algo creativo como algo novedoso con significado en un ámbito dado. El primer proceso es la preparación, y esto puede requerir años. La preparación es necesaria para que aumente las chances de que surja el momento eureka, el momento creativo, el momento ajá. Pero no es suficiente la preparación. Después hay otro proceso necesario que es la incubación. Es pensar un dilema sobre un tema obsesivamente por horas, días o semanas. Esto no quiere decir ser obsesivo compulsivo, es básicamente conocer que las ideas obsesivas sobre un tema aumentan las chances de la creatividad. Las ideas obsesivas aumentan
las chances de que conectemos pensamientos que no estaban asociados. El pensamiento obsesivo en un dilema correlaciona con más creatividad, más que el coeficiente intelectual. Pero la preparación y la incubación son necesarias, pero no suficientes. Luego, para crear, para el momento eureka, no tenemos que hacer nada, porque muchas veces cuando el cerebro está en off, está apagado, no hacemos nada, durmiendo, entre dormidos, en un colectivo, en un bus, en un avión, en un taxi, caminando o bañándonos, aparece el momento creativo. Cuando no hacemos nada, nuestro cerebro trabaja en forma muy intensa, con un circuito que se llama Default Network o red en reposo, que conecta áreas que no estaban conectados y también pensamientos que no estaban conectados. Y ahí surge el espíritu creativo. Paul McCartney escribió Yesterday, la melodía de Yesterday, luego de despertarse. La soñó, se despertó y la escribió. Pero Paul McCartney tenía preparación, tenía años de músico, y en las últimas semanas estaba incubando esa melodía que no salía. No hizo nada, durmió, descansó el cerebro y surgió la creatividad. Hay muchos otros ejemplos así. Keith Richards produjo uno de los riffs más importantes del rock mundial, también cuando lo soñó. Kekulé, un físico, se inspiró en conocer la molécula de benceno cuando soñó que unas víboras se enroscaban sobre sí mismos, y eso lo relacionó con su investigación. Además, para crear hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco loco. Hay que tratar de estar en un contexto creativo y no hay que tener miedo de equivocarse. Nadie ha hecho cosas importantes sin equivocarse previamente. También es una oportunidad para volvernos menos egocéntricos y ser más conscientes, estar más plenos con la atención a lo que nos rodea. Pero de las 4 o 5 palabras que nombré, la empatía y la resiliencia van a ser las mejores herramientas para sobreponernos de este trauma colectivo. Y la empatía, sobre todo, ha ganado mucho protagonismo, porque la empatía es la habilidad que nos permite pensar que el otro tiene otras creencias que difieren de las nuestras y que quizás esté en lo correcto, o estén en lo correcto esas creencias que no coinciden con nosotros. Eso es una empatía cognitiva. Pero la empatía emocional es sentir lo que siente el otro. Estamos viendo la propagación del virus, pero también desde el principio hemos estado viendo la propagación de la ansiedad, del miedo. Por primera vez en la historia de la humanidad hay una ansiedad y un miedo generalizado, global. Y el miedo es uno de esos estados emocionales que hace que todo se detenga, que todo el resto del entorno entre en un compás de espera hasta que ese peligro sea resuelto. Pero el miedo no puede ser nuestra guía para pensar el futuro. Menos miedo y más cuidado debería ser nuestro lema. El miedo nos paraliza. El miedo nos pone a la defensiva. Por eso debemos superar todo esto con conocimiento y superación. Estar juntos, conocer más. Esos son los mejores antídotos contra el miedo. Y el mundo que viene, nadie sabe bien cómo va a ser el mundo que viene. Muchos piensan que va a haber un mundo nuevo. Muchos pensamos que no va a haber un mundo totalmente nuevo. Lo que vamos a ver básicamente es que tendencias que venían sucediendo previamente a la pandemia se van a acelerar en la educación, en la salud, en la representación política, en las empresas. Todo lo que, las tendencias que veníamos viendo antes de la pandemia en forma tímida, se van a acelerar. Y vamos a convivir con lo mejor de la tecnología y lo mejor de nuestra especie, la especie humana. Muchísimas cosas de los seres humanos nunca van a ser reemplazados por la tecnología, por la inteligencia artificial, por la computadora más poderosa. Por eso el futuro de la educación, del trabajo, y cuando hablo de educación hablo de toda la vida, porque hoy en una revolución industrial que estamos viviendo, una nueva revolución industrial que ya no cambia lo que hacemos, los cambia a nosotros, es una fusión entre lo biológico, lo físico y lo digital. La educación es a lo largo de la vida, hasta el último día de la vida. Muchos me preguntan, Facundo, ¿puede aprender nuestro cerebro hasta el último día? Y yo digo, no solo que puede aprender, sino que debe aprender, porque la educación protege nuestro cerebro. Así que en este mundo nuevo, basado en el conocimiento, en las ideas, en la innovación, la educación es para toda la vida. Y en la educación, en todo lo que hagamos,
vamos a tener que usar la tecnología. Tenemos que superar el miedo a la deshumanización. Sería un riesgo si pensáramos que vamos a reemplazar todo lo que hacemos con las máquinas. No. Es más, las máquinas van a generar nuevos trabajos. Por eso nosotros tenemos que aprender a aprender. Pero las capacidades nuestras, las capacidades humanas, son y seguirán siendo irreemplazables por la inteligencia artificial, por la computadora. Obviamente que las computadoras y la inteligencia artificial son mejores ya que nosotros en muchas tareas, en procesar grandes datos en poco tiempo, encontrar patrones, pero nunca van a ser mejores que nosotros en lo que realmente nos diferencia como humanos. Y ahí tenemos que apostar para nuestra educación, para nuestro trabajo, para nuestra vida. Nuestro cerebro se está adaptando permanentemente al contexto, cambiando. Todos cambiamos en los últimos meses cuando cambió este contexto. Nuestro cerebro es plástico, se modifica con cada aprendizaje, esto es flexibilidad cognitiva. Hasta el último día de la vida es plástico nuestro cerebro. Por eso es muy importante aprender cosas nuevas siempre. Aprender, como dije y repito, protege al cerebro y además es inspirador. La curiosidad y la motivación por seguir aprendiendo no pueden imponerse por la fuerza, pero sí pueden contagiarse con el ejemplo. Ya somos testigos de muchos avances tecnológicos que parecían ciencia ficción hace unas décadas. La interfase cerebro-computadora, avances en la biotecnología, robots invencibles para diversos retos, autos que se manejan solos, drones que controlan extensas tierras sembradas, recolectan información para trabajar sobre ellas. Así la inteligencia artificial, la medicina digital, las impresoras 3D, la nanotecnología, las neurociencias, la energía renovable, la realidad virtual, forman parte de las tareas cotidianas de infinidad de personas. Y la combinación de esta nueva revolución industrial y el contexto post-pandemia van a acelerar los cambios en las habilidades que son consideradas fundamentalmente humanas para adaptarnos a estos cambios. ¿Cuáles son esas habilidades? Bueno, el conocimiento enciclopédico y las memorias prodigiosas van a dejar lugar a nuevas habilidades, ya que la información está muy disponible y seguirá cada vez más disponible. Los trabajos del futuro valorarán nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos a contextos cambiantes. Las máquinas nunca van a poder superar la capacidad de resolver problemas complejos como lo hacemos los humanos. Nuestra creatividad, como les conté recién, va a ser irreemplazable por una máquina, porque los humanos, como les conté recién, tenemos un proceso de creatividad que nunca va a ser superado por las máquinas. La sensibilidad estética. Si bien la tecnología puede aportar mucho al mundo del arte, la emoción en una obra literaria, la emoción contenida en una obra literaria o musical o una pintura, no puede provenir más que de la experiencia humana. Otra de las habilidades imprescindibles y que nunca una máquina va a poder superar es la capacidad de pensar críticamente, de observar, de reflexionar. La intuición será irreemplazable. El contacto humano, vamos a volver a abrazarnos, porque por miles de años nosotros fuimos y somos y seremos seres sociales. Y nosotros prevalecimos entre las especies, no por nuestro físico ni por nuestra fuerza, sino por la capacidad de ser sociales. Las habilidades emocionales y sociales son esenciales para el bienestar y para nuestra supervivencia. La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer nuestras emociones y de cambiarlas. Cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. E incluso detectar las emociones en los demás. Y la inteligencia social es la habilidad para ponerse en el lugar del otro, para sentir lo que siente el otro. Y la inteligencia social predice más liderazgo que el coeficiente intelectual. Además, la inteligencia es flexible, se expande. Por eso la tenacidad, el esfuerzo, muchas veces son más importantes que tener talento para algo. Obviamente que tener talento es bárbaro, pero si no lo acompañamos de tenacidad, de perseverancia, de trabajo duro, de constancia, ese talento no se puede expandir. Alguien con menos talento, pero con constancia, trabajo, esfuerzo, puede amplificar ese menor talento. Las máquinas van a poder, o sea, son más inteligentes que nosotros
en muchísimos aspectos, pero nunca van a ser como nosotros en habilidades como la compasión, en la empatía, la capacidad de manejar equipos, de interactuar con personas, de comprender a personas complejas, de detectar líderes, de crear vínculos en los equipos. Por eso vamos a volver a la oficina, quizás con menos proporción que antes, pero vamos a volver, porque la creatividad que surge luego de una reunión personal no surge en los Zooms. Vamos a volver al colegio, quizás con una educación invertida. Vamos a aprender fuera del colegio las clases de un tema y vamos a ir al colegio a hacer los deberes con todos y con el docente que nos va a inspirar, motivar y ser un ejemplo, que es como aprendemos los seres humanos. Por más exposición a pantallas que estemos experimentando, la compañía y el cuidado amoroso del prójimo seguirán siendo un deseo y una necesidad. Y aquellos que puedan brindar compañía y cuidado amoroso van a ser personas muy valiosas y con mucha salida laboral. Las computadoras no van a poder sustituir el valor del vínculo, la interacción entre quienes aprenden, enseñan, porque existe un componente social y emocional muy fuerte en cuanto a cómo aprendemos, recordamos, memorizamos. Así que el liderazgo que viene va a tener que tener en cuenta la inteligencia social. Repito, la inteligencia social, la empatía, predice más liderazgo que el coeficiente intelectual. La inteligencia humana no se puede evaluar desde la ciencia en toda su complejidad. Podemos evaluar un aspecto de la inteligencia bastante bien, que es el coeficiente intelectual, pero el coeficiente intelectual predice éxito en la vida en tareas que requieren coeficiente intelectual, pero no predice, por ejemplo, éxito en liderazgo. La empatía y la inteligencia social y emocional predice más liderazgo. Así que es momento de liderar con empatía, con resiliencia. Es momento de cooperar, de saber que no nos puede frenar el miedo, que el miedo no nos puede paralizar, que tenemos que tener antídotos frente al miedo como el conocimiento y la inteligencia colectiva y la cooperación. El lema final de esta charla sería menos miedo y más cuidado. Muchas gracias y quedo abierto a preguntas. Muchísimas gracias, Facundo. En primer lugar, desde Córdoba, que es la casa central de Voltis, agradecerte la participación en este congreso, decirte que sentimos admiración y orgullo por toda la tarea que vos realizás día a día y por cómo te has comprometido con la difusión de estos nuevos conceptos que claramente inspiran a que evolucionemos como sociedad. Muchísimas gracias por eso. La primera pregunta tiene que ver con justamente cómo terminaste la disertación respecto de el menos miedo y más confianza o más cuidado. En este sentido, si lo llevamos al mundo de la empresa, hay una cultura donde a la hora de adaptarnos a las cosas nuevas, a buscar nuevos cómo, a los mismos qué, el error habitualmente se castiga. Y eso hace que el miedo a querer proponer cosas diferentes no fluya un poco más. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo empresario respecto de los beneficios justamente de promover las fallas, de promover el error en entornos controlados para poder encontrar nuevas fórmulas y adaptarnos a las circunstancias que nos tocan y a los desafíos que nos tocan? Gracias, Marcelo, por tus palabras, por tu pregunta. Con ese acento no dudé un instante que eras de Córdoba. Y gracias a Voltis y felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Steve Jobs se equivocó 1000 veces antes del aparatito que nos cambió la vida a muchos. Galileo incluso se equivocó con la velocidad de la luz. Equivocarse es uno de los aspectos claves para ser creativos. Y como bien decís vos, Marcelo, está estigmatizado el error, y eso es un error. Porque nos critican cuando nos equivocamos en la familia, en las empresas, en las organizaciones, en los colegios, en las sociedades. Tenemos que equivocarnos, tenemos que tener coraje para crear, para ser innovadores, hay que tener coraje
y estar preparados para equivocarnos. Nadie ha creado algo importante sin haberse equivocado muchísimas veces. Así que es un sesgo, un esquema mental que tenemos que cambiar, una mentalidad que tenemos que cambiar. Porque el ensayo y error es algo muy valioso para el grupo, como bien decís, con un cierto control, pero justamente ahí está la dinámica colectiva, ¿no? Que uno se puede equivocar si se siente pertenencia a un grupo. Yo te diría que hay bastante análisis también sobre los grupos. Cuando un grupo tiene una dinámica muy buena y positiva, ese grupo es muy posible que funcione para distintas tareas. Y cuando un grupo funciona mal, es muy posible que ese grupo funcione mal para distintas tareas. Así que si uno se siente que está en un grupo con sentido de pertenencia, con una dinámica positiva, yo le diría que lo mejor que le puede pasar a uno es equivocarse, porque mismo el grupo lo va a corregir, pero esa equivocación puede dar lugar a momentos o situaciones muy creativas o innovadoras. Tal cual, muchísimas gracias. Y en este sentido, hablando de esto a lo que te estás refiriendo, hablaste de tendencias en la educación, ¿no? Y cómo de repente, si uno piensa lineal hacia atrás, el 20% de la vida nos dedicamos a estudiar y el 80% a trabajar, mientras que hoy la educación tiene que ser el 20% al menos en todos los momentos de nuestras vidas hasta que terminemos, ¿verdad? Con lo cual hoy como la educación es una impronta permanente y el aprendizaje una impronta permanente. En este sentido, ¿qué propondrías para poder hacer que todas estas competencias que vos estás mencionando empiecen desde chicos, empiecen desde, no sé, desde el jardín, te diría, desde la escuela primaria, ¿no? ¿Por qué crees hoy que todos los sistemas educativos en general no tienen en cuenta todas estas competencias con las cuales nos estamos hoy por hoy conectando? Porque el sistema educativo de hoy no está preparado para el nuevo mundo que estamos viviendo. Fue creado para la revolución industrial previa. Inclusive el diseño de las aulas parece el de una fábrica, ¿no? Parece de la última revolución industrial. Así que el mundo cambió. Estamos en prepandemia, ya venía cambiando el mundo. La pandemia lo que va a hacer, como dije, va a acelerar todas las tendencias. Antes de la pandemia se estaba revisando intelectualmente el capitalismo. Yo creo que se va a seguir revisando, sobre todo porque ha creado desigualdad. Hay dos problemas fundamentales en la sociedad hoy, que es la desigualdad y la polarización. Antes de la pandemia se estaba cuestionando la representatividad política y va a seguir acelerándose. Antes de la pandemia ya existía la medicina a distancia, la telemedicina, esto se va a acelerar. Eso no va a reemplazar al médico. Como dijimos, hay habilidades humanas que son irreemplazables y van a ser irreemplazables. Antes de la pandemia había una tímida aparición de la educación a distancia que si bien se ha aumentado porque cambió el contexto, y ahí tiene un ejemplo de cómo cuando cambia el contexto los seres humanos cambiamos, porque muchas veces nosotros no cambiamos cuando nos enfocamos en nosotros, o si queremos que alguien cambie enfocándonos en el otro no cambiamos, porque es difícil cambiar, porque uno se mueve con hábitos, con aprendizajes, con memorias, lo que llamamos procedurales, que son memorias facilitadas por el aprendizaje, con emociones previas, sesgos, esquemas mentales. ¿Y qué nos hace cambiar? Bueno, muchas veces cuando cambia el contexto, y fíjense con cualquiera de la empresa, o en mi grupo INECO de salud y de educación, estábamos siempre estimulando la educación a distancia, la salud, la telemedicina, pero los médicos, los profesionales no lo adaptaban. Tuvo que cambiar el contexto masivamente la pandemia, y en 2 semanas se adaptaron todos los profesionales a brindar servicios por Zoom y telemedicina que no ocurría antes. ¿Por qué? Porque cambió el contexto. O sea que muchas veces para cambiar necesitamos cambiar el contexto. Y este contexto que cambió nos va a cambiar. Si uno ve la historia de las pandemias, todas las pandemias cambiaron a la sociedad. Para bien o para mal. Después de una plaga importantísima en Europa surgió el Renacimiento. Después de la depresión, de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, surgió el estado de bienestar europeo. Después de la Guerra Civil Americana, Lincoln y sus aliados hicieron el tren transcontinental y una red de universidades públicas. O sea que esto nos puede cambiar para bien, también nos puede cambiar para mal. Después de la peste bubónica hubo una matanza de catalanes indiscriminados.
de clérigos, de mendigos, 1000 comunidades erradicadas. Pero esto nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambió el contexto. Les cuento un experimento que se hizo en el aeropuerto de Ámsterdam para que vean cómo ese nosotros, si nos enfocamos en nosotros o si enfocamos en la otra persona para cambiarla, no cambiamos. Todo el mundo habla de cambio, pero no es fácil cambiar, a no ser que cambie el contexto. Porque en nuestras decisiones tenemos dos sistemas de decisiones. Uno que no requiere gasto mental, que es automático, no consciente, intuitivo, basado en experiencias previas, aprendizajes previos, emociones previas, sesgos previos, hábitos. Y con ese vivimos, porque no podríamos vivir con el segundo sistema que también tenemos, que es racional, lógico, deliberado, pero este sistema gasta energía mental y no tenemos recursos cognitivos ilimitados. Este sistema consciente de decisiones lo usamos a veces, y ningún sistema es mejor que el otro, usamos los dos, y uno corrige al otro, y uno actúa con uno cuando no puede usar el otro. Pero el contexto también incide mucho en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones. Y en el aeropuerto de Ámsterdam, hace unos años, los que dirigían el aeropuerto tenían un dilema, que en el baño de los varones, ellos estaban automatizando todos los trabajos del aeropuerto, menos el baño de los varones, todos los baños, que eran muchos porque era un aeropuerto grande, porque permanentemente tenían que mandar gente a limpiar los baños, porque los varones orinaban fuera del mejitorio, orinaban en el piso. Y eso producía, primero, un tema estético, segundo, un foco infeccioso, y tercero, mucho gasto de personal, porque el aeropuerto era muy grande, muchos baños, tenían que permanentemente mandar gente a limpiar los baños. Si ponían un cartel afuera del baño diciendo, por favor, orinen adentro, ¿hubiese cambiado algo? Nada. Los que dirigían el aeropuerto de Ámsterdam usaron datos de cómo funcionamos los seres humanos en la realidad, cómo nos comportamos en la realidad, cómo decidimos en la realidad. Y entendiendo esto, lo que hicieron fueron cambiaron el contexto. Dibujaron una mosca bien muy real, que ustedes pueden ver en el aeropuerto, en el medio del mejitorio. Entraban los varones, apuntaban la mosca inconscientemente, porque vieron la mosca ahí, la apuntaban y bajaba el nivel de orina que caía al piso y solucionaron el problema. Entonces, este es un ejemplo concreto que parece un chiste, pero es un ejemplo concreto cómo el contexto influye en nuestra conducta. Por eso el diseño futuro de las políticas en las empresas y en los países, e incluso en las políticas públicas, va a ser entender cómo los seres humanos nos comportamos, decidimos en la realidad. Genial, muchísimas gracias, Facundo. Y en este sentido, cuando dices que el contexto condiciona las conductas y cuando hablas del liderazgo, ¿cómo te imaginas el líder hoy de organizaciones, de empresas? ¿Cómo te imaginas ese líder? ¿Cuál sería la agenda del líder frente a esta circunstancia? Bueno, muy buena pregunta. El liderazgo primero requiere inteligencia social, como dije. Si alguien piensa que por ser más inteligente en términos de coeficiente intelectual, pues uno dice, yo soy más inteligente que mi jefe en coeficiente intelectual. Pero eso no lo hace a uno en la carrera para el liderazgo. El liderazgo requiere, primero, representar al grupo. Ya no tiene tanta importancia la herencia, como estamos viendo con la debacle de las monarquías. Heredar algo no como antes implica liderazgo ni poder. Tampoco el carisma solamente, sino representar al grupo. Yo nunca podría ser líder de una sociedad de arquitectura porque no soy arquitecto. Incluso en la manera en que uno se comporta. Fíjense que Gandhi, cuando volvió a la India y lideró el espíritu de esa nación, se vistió como un hindú, no como un estudiante en Inglaterra o como un abogado en Sudáfrica, porque Gandhi se vestía con trajes antes de liderar espiritualmente y políticamente una nación. O sea que lo que quiero decir es que el líder tiene que salir del grupo, tiene que representar al grupo. Ya no es tan importante, el carisma lo es, pero no es tan importante como antes, ni la herencia. Y también el líder tiene que preocuparse por los demás. Uno lidera cuando se preocupa por los demás, por eso la empatía es muy importante.
sea, sintiendo lo que siente el otro, las preocupaciones del otro, los miedos del otro. Cuando hablamos de liderazgo solemos referirnos a la capacidad de influenciar a individuos para contribuir a los objetivos del grupo, como de coordinar el trabajo para lograr esos objetivos. Y en ambas situaciones hay un líder porque hay objetivos y un grupo debe cumplirlos. O sea que tanto liderar como seguir a un líder son estrategias que practicamos para resolver ciertos problemas. Y el liderazgo es una característica universal de las sociedades humanas. La biología del comportamiento, la psicología evolutiva, postula que la selección natural favoreció el desarrollo de mecanismos que resolvían problemas adaptativos que nuestros ancestros enfrentaron. Ahora, el liderazgo no es exclusivo de la especie humana. Hay otros animales que también actúan en grupos y necesitan liderazgo. Según algunos estudios científicos, el liderazgo en la especie humana se habría formalizado desde la revolución agrícola hace 10.000 años, lo que hizo posible que los líderes acumularan recursos y que lo usaran para conservar su posición. Pero hoy el liderazgo es muy importante en cuanto a las habilidades emocionales y sociales, no tanto al carisma o al poder. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay un nuevo liderazgo, que hay algunas características que necesitamos cambiar, algunas mentalidades que necesitamos cambiar para liderar. Genial, muchísimas gracias. Te parafraseo. En términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Debo reconocer que esa frase me generó impacto por el rigor que propones hacer para gestionar justamente la inspiración, lo cual adhiero muchísimo al rigor, digo, ¿no? La preparación, la incubación y esta conexión del flow. Hoy por hoy, ¿crees que esta inspiración, digo, ¿no? ¿Estamos preparados para ir un poco más allá con ese rigor de la preparación, la incubación, la conexión? Y vinculás esto de la preparación, la incubación y la conexión a una metodología ágil para poder gestionar en forma estructurada la inspiración? ¿Y a vos qué te parece, Marcelo? Yo ahora te voy a responder, pero me gusta tu pregunta, porque tu pregunta está llena de conocimiento, así que por favor, dame un minuto tu impresión. Te voy a permitirme hacer una broma a los más de 1.500 personas que están acá. ¿Sabes cómo me dicen a partir de ahora? El telonero de Facundo. No, es un diálogo es un diálogo. Es un diálogo. No, porque me tocó disertar anteriormente a vos, así que bueno, no, pero digo, desde mi punto de vista, y te agradezco muchísimo y con mucha humildad lo hago, yo creo que inspirar es una chispa, pero creo que para, como viste la música de Misión Imposible, que venía, ¿no?, la chispa permanentemente, eso hay que hacerlo a partir de una práctica, a partir de una disciplina, a partir de una metodología ágil, por así decirlo. La preparación a la cual vos te referís, desde mi punto de vista, tiene que ver con justamente no solamente el entusiasmo y la creatividad y las ganas, sino también darle un enfoque de disciplina a eso, pero como no es suficiente, incubarlo, lo cual implica autoliderarse, pero también inspirar al resto, pero bajarlo a tierra en forma concreta, animándonos a generar hipótesis y prototipos para testearlos y a partir de allí validar o invalidar, para que luego de repente ese momento eureka mágico que vos decís, ¿no?, cuando nos preparamos para, de repente la inspiración hecha realidad pasa a ser una consecuencia y no una causa. Me encanta, coincido con lo que decís, Marcelo, y a vos te gustó esta frase de que en términos de creatividad la inspiración es para amateur, y te voy a decir otra frase con respecto a lo que venimos hablando y a tu pregunta. Básicamente, el cerebro humano, nuestro cerebro, aprende en todo lo que sea, todo lo hacemos con el cerebro. Nuestro cerebro aprende cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Así que, ¿qué debe ser un líder hoy? Alguien que inspira, alguien que motive y alguien que nos parezca un ejemplo. Es más, si uno quiere liderar, debería inspirar, motivar y ser un ejemplo. Aceptar el error,
no dividir, ser creativo, tener audacia. Pero quiero que sepan esto, nuestro cerebro aprende, y nosotros mismos aprendemos, y ustedes reflexionen sobre su vida, aprenden las cosas que los inspiran, que los motivan y que les parezca un ejemplo. Así que si alguien quiere liderar, tiene que motivar, inspirar y ser un ejemplo. Buenísimo, muchísimas gracias. A partir de todas estas cosas que están ocurriendo, ¿has observado que las empresas han cambiado su mensaje? De repente vinculaste el propósito como algo importante, ¿no? A tener en cuenta esto que nos dé la respuesta al para qué existimos y la huella que queremos dejar y el sentido. ¿Has observado que las organizaciones están cambiando y están elevando su mensaje, yendo a un mensaje operativo a un mensaje más de trascendencia? He observado que sí, y también he observado que si no lo hacen, van a quedar atrás. La empresa que hoy no desarrolla un sentido de pertenencia va a perder a sus empleados, porque la gente no trabaja solamente por el dinero, trabaja por un sueño, por un propósito, porque nos da mucha felicidad. Tener un propósito en la vida que nos exceda nos da felicidad. Si no entienden esto las empresas, de que tener un propósito, de que la gente no trabaja solamente por el trabajo, sino trabaja por cambiar la comunidad, el país, el mundo, contribuir a una sociedad mejor, las empresas van a perder a mucha gente. Así que he observado las dos cosas, que las empresas están en ese camino, pero que también hay una movilización de abajo hacia arriba, ¿verdad? De que la gente está buscando trabajar y pertenecer a una organización, a una empresa, a una comunidad que tenga un propósito, un sentido de propósito colectivo que lo exceda, que sea más importante que uno, que sea más grande que uno. Genial, nos quedan muy pocos minutos, dos preguntas más. Los japoneses tienen el Ikigai, ¿no? Este tema de la misión, la pasión, la vocación, la profesión. ¿Crees que en Argentina es posible desarrollar nuestro propio Ikigai y hacer que haya mayor longevidad, mayor salud mental y mayor longevidad a partir de encontrar el propio Ikigai? Por supuesto que es posible, pero no podemos seguir con las prácticas de siempre. Necesitamos cambiar la mentalidad. Latinoamérica en realidad tiene un gran desafío. Latinoamérica puede ser una de las regiones lamentablemente más impactadas por el coronavirus, por la pandemia, y tenemos que cambiar la mentalidad de Latinoamérica, pasar de ser economías básicamente exportadoras de materias primas o de derivados con poco valor agregado, poco conocimiento, a ser economías con mayor valor agregado, con mayor innovación en los productos, ciencia, tecnología, y para eso es necesario un nuevo clima de época en nuestra región. Como fue el proceso democrático que vivió nuestra región hace décadas, hoy necesitamos un nuevo clima de época y si hacemos este cambio de mentalidad y apostamos a economías o sociedades que produzcan cosas con mayor valor agregado, con diseño, con conocimiento, con marca, con ciencia, con innovación, con tecnología, vamos a entender, ya que no lo entendimos de lo humanitario, por qué es importante nutrir a la gente, educarlas, darles salud, para potenciar lo mejor de una sociedad y lo mejor de una empresa, de una compañía, de una organización, que es el recurso cognitivo, emocional y mental de las personas. Una organización no tiene mayor riqueza que los recursos cognitivos, emocionales y sociales de los que forman parte de esa organización, y una sociedad o una región o un continente no tiene más riqueza que los recursos cognitivos, emocionales y sociales de los ciudadanos. Si Argentina y Latinoamérica entiende esto, es muy posible cambiar. Si no lo entiende, vamos a ver más desigualdad, más pobreza, más de lo mismo. Y entre todos tenemos que luchar para cambiar esta decadencia crónica de nuestra región. Y por eso el sálvese quien pueda sería un error enorme. Nadie hace grandes cosas solo, las hacemos entre todos. Y por eso el espíritu colectivo es lo que debe prevalecer, además de la empatía y la resiliencia en las próximas décadas. Genial, muchísimas gracias. Y a nivel de reflexión y para terminar, tenemos alrededor de 1.500 personas que nos están en estos momentos mirando. ¿Cuál sería tu mensaje, principalmente jóvenes, ¿no? Aunque hay diversos rangos etarios?
¿cuál sería tu principal mensaje a dar como para darle un cierre a esta jornada y también a esta disertación tuya? A los jóvenes les quiero decir algo muy concreto, que nosotros tenemos una deuda de inspiración con ustedes. Muchos de ustedes nos creen en las instituciones en América Latina y tienen razón. Muchos de ustedes no creen en la política y tienen razón, porque solo creen que le funcionan para los políticos, que la política funciona para los políticos. Incluso no están creyendo muchos, lamentablemente, que la educación no es sinónimo de movilidad social ascendente, como yo lo pensaba cuando era chico. Yo pensaba que de hecho, yo no nací en una élite ni social, ni cultural, ni política, ni económica, y mi mayor arma para levantar mi autoestima y perseguir mis sueños, conocer el mundo, tener una voz en la ciencia a nivel internacional, una voz en mi sociedad, fue la educación. Y hoy ustedes no creen, según muchos datos que estamos evaluando, en esto, así que tenemos que decirle que no aflojen, que tienen que reconstruir nuestra región. Todo esto puede parecerle fuerte y puede paralizarlos, pero no debe paralizarlos, debe motivarlos. Ustedes no tienen que aceptar las cosas como son, tienen que salir y reescribir la historia como lo hizo siempre la juventud para hacer que ocurran cosas que parecían inimaginables. Así que a ustedes les quiero decir que no acepten las cosas como están, que no aflojen, que son los protagonistas de la reconstrucción de nuestro continente, de nuestra región, que si quieren pueden irse afuera, formarse, volver o ayudar desde otros países, que siempre van a ser latinoamericanos o argentinos y que los necesitamos, que es su momento, que no se paralicen y que reconstruyan lo que parece imposible. Y también me gustaría decirles a ellos que la educación no es solamente aprender algo. La educación es, y esto se lo digo a todos, porque ahora la educación es a lo largo de la vida, la educación es desarrollar una brújula confiable y las herramientas necesarias para navegar con confianza en un mundo cada vez más complejo, más incierto, más volátil. Y el éxito de la educación a lo largo de la vida es acerca de construir una identidad, de la capacidad de actuar de manera independiente, de tomar decisiones libres. Es acerca de tener un propósito. Es acerca de desarrollar curiosidad, de tener una mente abierta, de bajar los prejuicios. Es acerca de desarrollar compasión, la empatía y el coraje. Y es también la capacidad, la educación es también la capacidad de movilizar nuestros recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Y la educación es el arma más importante que tenemos para enfrentar la mayor amenaza de nuestro tiempo, que es la ignorancia y la mente cerradas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Facundo. La verdad que nos hablaste de inspiración, de motivación y de ejemplo hace un rato atrás. Has sido protagonista de inspirarnos, de motivarnos y de darnos el ejemplo a partir de las cosas que haces. Y como bien decís, el conocimiento no cambia el mundo, cambia las personas, y somos las personas las que vamos a transformar el mundo. Muchas gracias por este ánimo para que a partir del conocimiento nosotros podamos cambiar el mundo a partir de cambiar las personas. Muchísimas gracias, Facundo. Ha sido un placer escucharte. Gracias, Marcelo, gracias, Ramiro, gracias, Raquel, gracias a todas las 1.500 personas. Para mí es un placer, sigamos en contacto y a disposición siempre. Y los felicito por todo su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, Raquel, hacemos el cierre. ¿Te parece? Sí, claro que sí, Marcelo. Bueno, vamos cerrando estos 3 días intensos. Y la verdad que no puedo dejar de decirles lo felices que estamos. Gracias a esta pandemia nos llevó a animarnos desde Voltis a hacer este congreso virtual, que yo creo que no solo ha sido un congreso de conocimientos, de contarle casos de éxitos, tendencias, sino también de divertirnos.
encontrarnos desde lo virtual, poder hablar, saludarnos, elegir nuestro avatar. Muchos se tomaron literalmente en serio que todas las horas se cambiaban el atuendo. Y bueno, de esto se trata la experiencia, ¿verdad? Realmente nuestro trabajo de meses ha sido ir diseñando detalles que puedan hacer posible y mágico estos 3 días que nos han tocado vivir juntos. Gracias a los patrocinadores, gracias a ustedes, a las más de 1.500 personas que nos han acompañado de 17 países, desde Paraguay y también desde Argentina. Queremos agradecer, acá atrás mío está mi equipo desde Paraguay, y bueno, también gracias al equipo de Argentina, la casa matriz, que nos han ayudado, gracias a nuestras familias, porque realmente nos han acompañado. Organizar tremendo evento no es fácil, y más todavía en esta época de pandemia. Así que no me queda más que decir gracias y de brindar, y quiero levantar mi copa para decirles a todos de que virtualmente les enviamos un afectuoso saludo y brindo por la salud, por la vida, por la familia, y porque el año que viene nos encuentren no solamente por esta vía virtual, sino también por la vía presencial. Salud. Salud, Raquel, y muchas gracias a todos. Un brindis a la distancia, y de nuestra parte también felices de haber compartido estos 3 días. Felicitaciones a todo el equipo en Asunción, en Córdoba. Es emotivo ver las chicas brindando allí a Fátima y a todo el equipo. La verdad que una emoción, y esperamos haberlos inspirado a partir de estos días de conocimientos, de experiencia, y con el lema del Congreso, que es inspirar a las personas a la superación. Me quedo con algunas palabras de Facundo, donde hablaba de que el bienestar pasa por constituir comunidades con propósitos comunes. Como siempre, desde Voltis, reforzamos este compromiso de una comunidad cada vez más fuerte, cada vez más innovadora, cada vez más orientada a la superación, donde nos encuentre juntos, transitando los distintos desafíos que tenemos que transitar. Pero lo importante es que estemos juntos y que nos sintamos juntos. Desde Evoltis, ese mensaje que queremos transmitir, el fortalecimiento de la comunidad para podernos acompañar y para podernos superar. Así que muchísimas gracias a todos, que se cuiden, que cuiden a las familias, y que tengamos rápidamente el paso para encontrarnos, ojalá presencialmente y si no virtualmente el año que viene. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias.